recuerdo, compañeros, que al principio hacemos tiempo 5 minuticos para que caiga más gente al parche, listo. No se me desesperen. Listo. Bueno, ya estamos en vivo, entonces compórtense, por favor. Eviten las groserías y ya vamos a abrir la vuelta. Bueno, como les decía, ya estamos en vivo y les voy a pasar ahí en la ventanita del lado, María, que tú no estás ahora, está el chat privado, que es para los que estamos acá, y donde dice live comments, vamos a ver los comentarios y preguntas de la gente que nos está siguiendo por Facebook, ¿listo? Y ahí en el chat privado les puse el enlace al video de Facebook para que ustedes puedan compartirlo si quieren, pues con su audiencia. Oh, buenísimo. Santi Silva, sería mejor si pusieras el aparato horizontal, si te es posible. Santiago se quedó pasmado. Ah, no, ya. No, yo estoy con el... Ah, bueno, si tenés forma de ponerlo horizontal, bien, si no, no hay problema. Bueno, entonces, buenas tardes a todos quienes están ya en sintonía. Vamos a esperar 2 o 3 minutos para que se conecte más gente y empezar con este foro sobre el mundo que nos espera después de superar esta pandemia, si es que la superamos, si es que hay un mundo después de la pandemia y si ese mundo nos está esperando o no. Entonces, vamos a esperar, por favor, 2 minutos más, hasta las 3:05, y empezamos. Al parche, listo. No se me desesperen. Bueno, ya tenemos casi 90 personas viendo, entonces yo creo que ya vamos a darle a esto un punto de partida. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Mi nombre es Daniel Carvalho, soy concejal de Medellín y estoy particularmente interesado en lo que está pasando, no únicamente desde el punto de vista de la emergencia que estamos atendiendo con todas las dificultades que genera esto, sino que me ha parecido muy interesante ver desde el principio de esta crisis, más que ver, leer una cantidad de reflexiones, o bien, digamos, del ciudadano común, o bien de estos grandes pensadores, filósofos, historiadores, economistas, etcétera, sobre las razones de lo que está pasando, la forma en que el mundo está enfrentando esta pandemia y sobre todo lo que se viene, ¿cierto? Entonces hay opiniones de todo tipo, hay gente que piensa realmente que después de esto vamos a salir a un mundo mejor. Hay otros, ahorita vamos a señalar pues como algunos nombres, hay personas que sostienen que este es el fin del capitalismo, que después de esta crisis el mundo no volverá a ser como antes. Algunos dicen que será mejor, otros dicen que será peor. Y creo que es muy importante esta reflexión porque estamos asistiendo a una crisis que nosotros, pues, por lo menos no habíamos experimentado, y se hace interesante entender el por qué supuestamente el mundo va a cambiar y hacia dónde va a cambiar. Entonces, en ese sentido, preparamos este foro invitando a 3 personas que vienen, digamos, de áreas del conocimiento diferentes, aunque se tocan, para analizar el mundo que viene desde 3 puntos de vista, ¿cierto? El primero será entonces el sistema económico y político, entendido, digamos, a la escala global. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Hacia dónde va a cambiar? Ese es el primer punto. El segundo, vamos a hablar un poco de el cambio del Estado,
¿cierto? Después de esto, ¿el Estado qué? Pues el Estado va a ser más grande, va a seguir la tendencia a reducirse, el Estado se va a meter más en nuestra vida privada, el Estado, por lo menos, digamos, ya en el caso colombiano, nos vamos a quedar viviendo en un estado de excepción. Pues ahí viene pues como la segunda pregunta o segundo tema. Y el tercero se referirá más a las sociedades y a los individuos. Es decir, realmente vamos a cambiar por esto. Nuestra ciudad, por ejemplo, de Medellín va a cambiar, su gente, nuestro país, nuestra nación más bien, y su gente va a cambiar o vamos a seguir como estábamos. Entonces, más o menos alrededor de esos tres temas se va a estructurar esto. La idea es que nuestros panelistas tienen como una serie de preguntas derivadas de cada uno de estos temas y yo les voy a ir dando la palabra para que ellos respondan desde su área de conocimiento a estas preguntas, pues a la que quieran o a una pregunta general, para que escuchemos los tres y, muy importante, debatan entre ustedes, ¿cierto? Si alguien no está de acuerdo con la posición expresada por el otro, me pide la palabra, yo se la doy para que haya esas réplicas. Vamos a intentar entonces tener unas intervenciones de 3 a 5 minutos y unas réplicas de 1 a 2 minutos y vamos avanzando de una manera pues como bastante cómoda, digamos. Pero ahora voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por María Alejandra González. En la invitación que habíamos hecho en redes, yo había puesto, me da culpa, que María Alejandra es negociadora internacional y no. María Alejandra tiene un doctorado en negocios internacionales y responsabilidad social y además tiene un postdoctorado en responsabilidad social de la educación superior. Pero al fin de cuentas me quedé sin saber cuál es tu título de pregrado, María Alejandra. Psicología. Ah, bueno, entonces María Alejandra es psicóloga. No, estudió psicología, no soy psicóloga. Soy profesora de FIT de la Escuela de Administración. Pero estudió psicología, ¿vale? Es como yo que estudié ingeniería civil, pero no me creo ingeniero. Tenemos también a Juan Diego González. Juan Diego es filósofo, él es abogado, es magíster en historia de la Universidad Nacional y magíster en filosofía de la Universidad Franche-Comté. Además es doctor en filosofía. Es interesante porque yo a Juan Diego lo conocí hace muy poco. Estoy haciendo un diplomado sobre historia de la modernidad y Juan Diego fue el primer profesor y realmente me dejó asombrado con todo su conocimiento, con su reflexión crítica sobre lo que es la modernidad, el progreso y el capitalismo. Entonces ahorita creo que vamos a tener pues como una buena, vamos a escuchar por parte de él unas buenas intervenciones. Y finalmente, Santiago Silva. Santiago es politólogo de la Universidad de AFIT y tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Y a Santiago pues lo conocí y lo conocimos muchos particularmente porque fue el subsecretario de Ciudadanía Cultural en la alcaldía pasada, donde yo pienso que hizo una labor fantástica. Buenas tardes a los tres y empezamos entonces con el primer tema. Vamos a hablar del sistema o de los sistemas políticos y económicos del mundo. Hemos visto a varios pensadores y voy a poner, por ejemplo, voy a citar a Judith Butler, ¿sí? Que sacó una reflexión hablando de el capitalismo tiene sus límites. Otros han anunciado que este es el fin del capitalismo o por lo menos del neoliberalismo. ¿Qué piensan ustedes de este caso? Es decir, realmente, ¿qué nos está mostrando esta crisis? ¿Qué nos está mostrando el manejo de esta crisis? ¿Y qué indicios ven ustedes de algún posible cambio en el sistema político y económico mundial? Entonces, empecemos esta ronda con María Alejandra, luego Juan Diego y luego Santiago. Bueno, a ver, Daniel, hay muchos elementos acá. Primero, predecir tenemos muy pocos elementos para poder tener una predicción directa, pero lo que están haciendo la mayoría de las personas es plantearse posibilidades de analizar esto en escenarios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en estos momentos? A ver, quizás podemos inclinarnos a pensar que estamos en un momento de nacionalismos, estamos en un momento de patriotismos, estamos en un momento
que quizás por esta situación en la que nosotros estamos de distanciamiento social, de prohibición de los viajes, nos veamos en una situación forzada de sustituir algunas de las importaciones, una fragmentación en las cadenas de valor, pero esa tentación como de cerrarnos, o sea, de llegar a un momento como de sustitución de lo que nosotros veníamos importando, pues la verdad es que veo que es un escenario muy poco posible, porque que quizás va a retar es cómo las empresas van a tener que pensar cómo y dónde van a producir. Sí podemos ver es que la superación o sea, esto por un lado, o sea, tenemos esta percepción de que nos podemos cerrar muchísimo más, tener unos nacionalismos más estrechos, unos proteccionismos, pero también es cierto que estamos en un momento en donde necesitamos de una cooperación internacional muy grande, porque, bueno, aquí la cadena se va a romper por el eslabón más débil. Si todos no trabajamos en un control, llamémoslo una erradicación del virus o por lo menos un control, veremos que vamos a tener oleadas de contagio perpetuamente. Entonces, hay cosas que son graves, pues hemos visto en las últimas 3 semanas se han creado, tenemos 60 o más de 60 millones de nuevos desempleados, personas que han sido despedidos, sectores más afectados que otros, tenemos políticas, o sea, 3 metas que están más o menos comunes en los temas de política económica mundial, que es el tema de disminuir el impacto en vidas humanas, disminuir el impacto en la vida de las personas, preservar la capacidad productiva de la economía para cuando podamos salir de ese congelamiento y prepararnos para salir de esto lo más pronto posible. Nosotros en la región, pues, o sea, veníamos, antes de esta crisis, veníamos pasando por un momento no muy bueno, o sea, por 5 años por lo menos la región estaba en un momento de crecimiento económico estagnado y también, pues, todos fuimos testigos de las crisis sociales al final del año pasado, pues, o sea, en noviembre podemos recordar la situación en la que nosotros estábamos, que era un reflejo del profundo descontento en que estaban las personas por los manejos políticos y los manejos económicos, pero entonces ha habido una cantidad de factores. Por otro lado, antes incluso del COVID teníamos la situación del precio del petróleo, tenemos la situación de los precios, entonces vemos que este distanciamiento y la cuarentena pues son adicionales o se van poniendo, van escalando en unas complejidades muy grandes que teníamos poniendo presión en la economía. Muy pocos se pueden arriesgar a decir que nosotros vamos a enfrentar una recesión económica muy severa, porque tenemos una disminución tanto en la producción como en el consumo. Y lo que pasa es que las recetas que nosotros teníamos tradicionales, o sea, las recetas que nosotros conocíamos para superar estas crisis financieras, como las recetas de Keynes, pues del británico, del economista británico, no son recetas que necesariamente aplican en estos momentos, que son unas recetas en las cuales los gobiernos asumen los gastos hasta que las personas pueden empezar a gastar o emplearse y así dinamizar la economía, pero nos vemos entonces en una situación muy compleja donde nos requerimos pensar en unos sistemas económicos o tener un pensamiento económico que va más allá de la oferta y la demanda y del intercambio de bienes. Entonces vamos a ver, o sea, tenemos que tener unos escenarios en donde la economía se debe centrar no solamente en esos temas de medios de subsistencia y dinero, sino pensar quizás soluciones de cómo producimos menos, pero al mismo tiempo cómo nos mantenemos socialmente responsables o intelectualmente y socialmente activos. Entonces algunas personas, por ejemplo, han propuesto ciertos asuntos como de disminuir la semana laboral y de esa manera más personas pueden trabajar con los mismos trabajos, número de empleos disminuidos, o el tema de la propuesta del salario básico universal. O sea, estos tipos de algunas reformas para que las personas sean capaces de vivir
sin depender de un sueldo. Y mira, tenemos, por ejemplo, hay un profesor que se llama Simon Mayer, hay un centro que se llama el Centro de Prosperidad Sostenible en la Universidad de Surrey en Inglaterra, y esta persona plantea 4 futuros escenarios que son igualmente posibles, pero no igualmente deseables. En el futuro nosotros nos podemos enfrentar a un capitalismo de Estado. En este capitalismo de Estado serán unas respuestas centralizadas, priorizando el valor del intercambio del dinero, pero en manos del Estado. Un poquito el modelo de China, pero es un poquito el modelo que han adoptado en la crisis gobiernos como España, Dinamarca, Gran Bretaña. El otro tema que tenemos nosotros es el tema de una barbarie, o sea, una respuesta descentralizada, que es la situación a la que no queremos llegar, una respuesta descentralizada en donde se prioriza los temas de intercambio económico. Tenemos también otro modelo de socialismo de Estado, que es una respuesta centralizada, o sea, otra vez centrada en el Estado, pero en donde se prioriza la protección de la vida. Y tenemos otro cuarto futuro, que es el tema de la ayuda mutua, en donde tenemos una respuesta descentralizada, se prioriza la protección de la vida, pero está centrada en ese solidarismo y en esa ayuda entre los unos o los otros. María, muchas gracias por eso, que quiero entonces que ahí mencionas 4 escenarios, me parece que eso es bueno porque es un poco lo que estamos explorando. Entonces quiero que Juan Diego, tal vez a partir de esos 4 escenarios que mencionó María Alejandra, pero también de esas diferentes afirmaciones, Juan, que hemos visto, ahorita mencionaba a la filósofa Butler, también hay un texto de Zizek que dice que al capitalismo le acaban de asestar un golpe mortal. ¿Cómo vemos eso, Juan? ¿Realmente estamos presenciando algún tipo de momento, de hito en la historia del capitalismo y el neoliberalismo y del sistema mundo? O yo he dicho que el capitalismo es lo más resiliente que hay y es capaz de sobrevivir a cualquier cosa de estas. Entonces, ¿cómo lo ves vos, Juan, desde tu punto de vista? Juan, el micrófono. Claro, pequeño detalle. Lo primero, bueno, saludar a la gente que está conectada, que nos está viendo en este momento. Como decís vos, Daniel, pues lo que hemos visto a lo largo de los últimos días es la publicación bastante profusa de perspectivas, de pensamientos, digamos, planteamientos que tienen que ver con escenarios hipotéticos, con los devenires que podría llegar a adquirir el mundo capitalista a mediano y largo plazo. Más allá de uno pensar, digamos, en tener un mapa construido de la cuestión, en que ya, digamos, tuviéramos los elementos necesarios para convertirnos en futurólogos y predecir qué es lo que va a suceder con nuestras sociedades capitalistas, me parece importante que, sobre todo, que la pandemia entrega muchos elementos para, digamos, construirnos ese mapa mental, ese mapa cognitivo, y a partir de ahí, digamos, intentar prefigurar cuáles serían esos posibles escenarios, todos posibles, unos más posibles que otros, digamos, unos más probables que otros. Pero, sin embargo, digamos que a partir de ahí ya podría uno comenzar a generar balances, como digo, digamos, demasiado anticipados, pero que, cuya prefiguración permitiría afrontar de una mejor manera el futuro. Tenemos una certeza clara, es básicamente que lo que estamos viviendo genera una ruptura, una transformación radical dentro de nuestras formas de organización social, en nuestros aparatos económicos, nuestros aparatos políticos, las viejas categorías que utilizamos para analizar el mundo, quizás, digamos, no sean suficientes, necesiten ayornarse, necesiten actualizarse en vista de los acontecimientos que estamos viviendo. Si bien tenemos esa certeza de esa transformación absolutamente radical que estamos experimentando en términos individuales, en términos sociales,
no tenemos todavía claridad en cuanto a la direccionalidad y profundidad de las transformaciones. No sabemos cuál va a ser el direccionamiento específico que van a tomar nuestras sociedades, ni tampoco la profundidad de las transformaciones. Por eso aventurarse, digamos, a plantear, como lo hace Zizek, por ejemplo, en un texto muy temprano, un texto más o menos de febrero, aventurarse a afirmar que el capitalismo, digamos, está a punto de colapsar, está, digamos, en un momento terminal, me parece todavía bastante aventurado, si bien sería, digamos, necesario también situar el texto de Zizek dentro de una perspectiva militante, claramente militante, no tanto, por lo menos en ese texto, académica. Lo que, digamos, me parecía a mí importante del momento es, como les decía, y siguiendo la idea del mapa cognitivo del presente, pues, digamos, definir algunas líneas que pueden servirnos para, por lo menos, realizar un diagnóstico del mundo en el que vivíamos antes de este instante, ¿cierto? Antes de esta coyuntura. Lo que vemos es que, claramente, se hacen muy notorias las grietas del capitalismo contemporáneo, se nota digamos, una suerte de insuficiencia, una suerte de vacío en términos de políticas de salubridad, asistencia social, digamos lo que podríamos denominar en términos generales en cuanto al sistema de distribución o redistribución, ¿cierto? Eso es algo que se hace muy notorio, sobre todo en la medida en que muchas personas que antes, digamos, se encontraban o no eran, digamos, afectadas de una manera tan explícita, de una manera tan flagrante, tan directa por las contradicciones capitalistas, pues a medida que ha avanzado esta pandemia, se han visto frente a ellas, ¿cierto? De una manera muchas veces desencarnada, de una manera muy radical, de una manera muy terrorífica, ¿cierto? Pensamos en escenarios casi que apocalípticos en España, en Italia, ahora mismo en Nueva York. A partir de ahí se ha generado una suerte de idea general de vulnerabilidad. Nos encontraríamos, digamos, unidos por un lazo. Somos seres finitos, vulnerables, tenemos, digamos, una serie de condicionamientos que nos permitirían, de alguna manera, reactualizar esos lazos y convertirlos en, digamos, salidas políticas frente a eso que ya se revela como insuficiente, que es este capitalismo contemporáneo, llamémoslo, digamos, neoliberalismo, o podemos incluso llamarlo simplemente capitalismo en general. Digamos que hasta ahora lo que vemos es formas de respuesta particular, formas de respuesta que dependen de cada situación, de cada contexto, pero que en términos generales, pues de un lado reactualizan eso que se denomina capitalismo de Estado, llamémoslo estado de bienestar. Muchas personas hablan de una suerte de reactualización del New Deal que Roosevelt habría implementado en los Estados Unidos en el 33 hasta el 38, ¿cierto? Esa suerte de forma de organización económica, política, que se fundaría en la intervención estatal dentro de los asuntos económicos, con el fin de alguna manera, intentar aminorar los efectos que produce la agresiva competencia dentro del capitalismo. Eso hasta ahora simplemente es una suerte de tentativa. Como decía Alejandra, no tenemos claridad de que podría llegar a ser sostenible a largo plazo, ¿cierto? Realmente no tenemos elementos, las condiciones históricas bajo las que se presentó el keynesianismo durante los denominados 30 gloriosos, esos grandes, esa época de esplendor capitalista después de la segunda posguerra, digamos que parecen no estar presentes en este momento. Lo que vemos es, quizás, puede ser, más posibilidades hacia una suerte de radicalización neoliberal que, debido a las dificultades de acumulación y de valorización, pues tenga que, de alguna manera, incrementar o agravar sus medidas, ¿cierto? Eso, obviamente, simplemente es algo tentativo. Ya estamos viendo algunos elementos que pueden indicar que el direccionamiento sería hacia allí. Pensemos en el tipo digamos, de respuesta que se le está dando desde ya a muchos de los problemas en términos de financiarización, en términos de, digamos, de continuidad de la deuda internacional, deuda privada, etcétera, etcétera, que de alguna manera podrían llevar a un escenario parecido al que vivimos en la crisis
de 2008. Ese escenario de la crisis de 2008 es un escenario en el que justamente lo que se hizo fue una suerte de salvamento respecto de los bancos por parte del Estado, ¿cierto? Ese escenario, digamos, incluso compartiendo algunos elementos, no sería un escenario digamos, tan parecido, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Resulta que nosotros en el 2008, después de la crisis de las subprimes, toda la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, de alguna manera estuvimos tranquilos en términos económicos debido al boom de las commodities, al boom de las materias primas que se había iniciado desde comienzos del 2000. El problema es que en este momento nosotros, como lo dice María Alejandra, no estamos en condiciones económicas, digamos, que nos permitan pensar en que podríamos estar de alguna manera a salvo de los vaivenes de la crisis a mediano y largo plazo. El boom de las commodities se vino a pique, ¿cierto? Ya realmente las materias primas no están cotizando de la misma manera que hace unos años. Además de eso, lo que hemos encontrado en los últimos años, a partir de ese agotamiento que se da gracias a la baja de las commodities en el mercado internacional, es la agravación de tensiones y contradicciones sociales que hacen, digámoslo así, un poco más compleja la situación. Lo que vamos a encontrarnos no va a ser quizás el mejor de los mundos posibles, por lo menos a corto o a mediano plazo, y es claro, me parece que por lo menos podríamos por un buen tiempo seguir pensando en una continuidad del capitalismo. ¿Bajo qué circunstancias? Eso ya está por verse, ¿cierto? Un estado de bienestar que parece no ser una alternativa muy viable y un agravamiento, por el otro lado, de las condiciones de existencia del neoliberalismo. Perfecto, gracias Juan. Entonces, no te veo, digamos, muy optimista con respecto a un posible cambio. Yo quiero agregar un tema, pues ya para darle la palabra a Santiago, y es que hemos visto diferentes respuestas. Obviamente cada país responde diferente, pero por un lado vemos por parte de algunos como una colaboración, ¿sí? Por otra parte vemos, por ejemplo, Estados Unidos intentando sonsacar el material de atención a la emergencia, incluso el conocimiento, ¿cierto? Está intentando realmente, pues en el más brutal de los capitalismos, ir a adelantarse, a coger para él la vacuna, las mascarillas, etcétera. Entonces vemos que hay como, ¿cierto? Por un lado hay gente que sí es solidaria, ¿cierto? Se aplica también al nivel de barrio, están los solidarios y están los que son verdaderamente egoístas. Y también he visto, ya que estamos hablando pues como del orden mundial, muchísimas críticas, por ejemplo, a lo que es la Unión Europea, que no ha funcionado como esa organización que le permita a Europa enfrentar conjuntamente la pandemia. Al final los europeos terminaron cada país, resolviendo a su modo, lo cual habla mal de la Unión Europea, que yo pienso que es uno de los pilares pues, del sistema mundial como lo conocemos hoy en día. Demos la palabra a Santiago Silva para que nos explique también desde su punto de vista qué puede estar pasando en el futuro y qué nos está mostrando lo que pasa ahora sobre el sistema económico y político que rige este planeta. Gracias, Dani. Pues, y además aprovecho para saludar a todos los que nos acompañan. Arranco un poco con lo que estabas hablando al final, alrededor, primero, de esa, digamos, de esa pretensión que tuvo el gobierno de Estados Unidos de concentrar un poco lo que se ha venido investigando alrededor de una posible vacuna y de diferentes tratamientos, y también conectándolo, porque creo que se conectan con lo que sucede un poco en la Unión Europea. Yo creo que ahí precisamente no es tanto el capitalismo funcionando, sino un viejo amigo que hemos tenido siempre, que es el nacionalismo. Creo que cada uno de los países está intentando resolver las necesidades de sus nacionales. Hay una presión que es uno de los fenómenos que creo que vamos a ver de pronto incrementarse en los próximos años, que de alguna manera ya venía sucediendo. Pues Donald Trump es un fenómeno de nacionalismo, la crisis, Italia también se encontraba un poco bajo un gobierno con un tinte nacionalista. Hay varios países, particularmente de Europa Occidental, que se encontraban un poco yendo hacia esa dirección, y precisamente lo que ha llevado, yo creo que en el marco de la Unión Europea, que esos países pues desconozcan y dejen un poco de lado la cooperación de la Unión e intenten preocuparse por sus propias medidas a la hora de
de defenderse de esto, que digamos es algo trágico por interesante, que es una de esas amenazas ancestrales. Digamos que podemos encontrar cosas completamente novedosas en la manera como las abordamos, pero el hecho de que nos estemos intentando cuidar de una enfermedad que nos mata es probablemente una de las amenazas más tradicionales que ha enfrentado el género humano. Yo quiero arrancar con una cosa, y es que tanto María Alejandra como Juan Diego han hecho referencia un poco a las limitaciones de jugar a la futurología, y es que efectivamente pues probablemente uno de los labores más frustrantes que se puedan tener es ser futurólogo. Si buscan, creo que en Google se consiguen muy fácilmente, hay unas imágenes muy bonitas de principios del siglo XX, de las ilustraciones que se construían, en algunos casos para revistas iniciales de ciencia ficción, en otros casos simplemente porque a la gente le gustaba imaginarse qué iba a pasar en el futuro. Yo tengo una muy en la cabeza que siempre me acuerdo cuando uno está intentando hacer ese tipo de ejercicios, y había una ilustración en la que el modo de transporte del futuro iban a ser los dirigibles. Entonces, todos íbamos a tener como un dirigible en la casa, como amarrado al lado de la ventana, y nos montábamos en el dirigible y salíamos a hacer las vueltas. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo de las limitaciones de este ejercicio. Sentarse en este momento y intentar mirar hacia el futuro es muy complejo. Hay elementos de análisis, obviamente, digamos que esto no quiere como coartar pues, todo lo que vamos a hacer hoy, pero que lo hagamos con humildad, digamos que es con la tranquilidad de que tenemos elementos que sugieren algunas cosas, pero es muy probable que la historia se vaya a reír un poco de las cosas que conversemos acá, que lo que ocurra sea completamente inesperado. El mismo COVID-19 fue, digamos, uno puede esculcar hay un video viral alrededor de Bill Gates hablando sobre algo muy parecido a esto en una conferencia TED, pero pues como esa seguramente hay 80 conferencias TED que plantearon algún tipo de escenarios que no sucedió. Entonces, insisto, es poner como las limitantes muy claras sobre el alcance que puede tener este tipo de ejercicios. Dan pistas, yo creo que establecen agendas sobre todo para dar conversaciones relevantes en el futuro más inmediato, pero teniendo la claridad de que es difícil como hablar con toda la certeza del caso. Entonces, y aparte de eso, pues tengo como dos temitas que anoté un poco aquí de las intervenciones. El primero era precisamente la reivindicación de Keynes. Efectivamente, esa política keynesiana de activar o de ampliar la intervención que el Estado tiene sobre la economía es el viejo truco, es digamos la vieja conocida, es a la que los gobiernos casi siempre echan mano en los momentos en los cuales el mercado se sale un poco de control o las externalidades del mercado se vuelven un poco impredecibles. La pandemia introdujo eso, la pandemia introdujo un elemento que no estaba considerado dentro de los planes naturales en esa relación o ese equilibrio que mantiene el Estado y el mercado ahora en épocas de neoliberalismo, y lo que plantea simplemente es que ese péndulo es además en los últimos 100, 150 años es bastante histórico. Hay unos momentos en los que el Estado interviene mucho en la economía, otros momentos en los que se aleja. Durante la crisis del 2008 tuvimos uno de esos momentos en los que el péndulo se llevó o se fue un poco más hacia el Estado, y durante los últimos 10, 12 años ese péndulo se ha ido alejando otra vez. Lo que va a suceder simplemente es que vamos a volver un poco a eso. Ya está sucediendo, digamos que la gran cantidad la mayoría de las políticas que han establecido los gobiernos nacionales alrededor de la contención económica de los efectos de la pandemia han sido políticas eminentemente keynesianas, tanto en la forma como intentan mantener la economía andando, como en la forma en la que amplían, digamos, el estado de bienestar, intentan incluir a las poblaciones sobre esa lógica. Y digamos que particularmente sobre eso quisiera proponerles algo que me parece una conversación interesante, pues que creo que es como, o que se conecta con la segunda parte de esta primera pregunta que planteó Daniel, y es algo que a mí en particular me parece interesante, y es qué va a pasar cuando superemos un poco la pandemia y esas reivindicaciones, esa ampliación de los derechos sociales, esa ampliación de los beneficios pues en el caso de Europa, obviamente un estado de bienestar, en el caso de países latinoamericanos o del mismo Estados Unidos, pues una pequeña ampliacióncita de los beneficios sociales. ¿Qué va a pasar cuando superemos la pandemia y tengamos que desmontarlo? Digamos que en este momento, incluso en Colombia, pues estamos repartiendo, incluso creo que ya casi 2 millones de subsidios entregados, asociados a esta circunstancia. ¿Qué sucede en el futuro? ¿Qué sucede cuando las consecuencias económicas negativas que son inevitables a esta crisis, pues afecten obviamente los presupuestos nacionales, pero a la vez la política se vuelve un poco compleja? Vamos a salir de una crisis bastante complicada y a muchos pues políticos que seguramente también van a estar en función, como en el caso de Estados Unidos, de una reelección, les va a tocar desmontar aparatos sociales
que funcionaron bien durante la pandemia. Eso va a generar, digamos, una tensión que yo creo que va a ser en el futuro cercano la circunstancia más interesante de lo que viene, y es cómo mantener o cómo defender esas reivindicaciones sociales sin perder, obviamente, la gobernabilidad y, digamos, como esa relación política que va a estar un poco compleja. Entendido, Santiago, gracias. Yo también quisiera creer, cierto, como algunos, quisiera creer que las cosas van a cambiar para bien, pero me cuesta tener ese optimismo, porque en parte porque muchas de las reacciones que estamos viendo por parte de los estados pues no permiten augurar un futuro mejor, y en parte porque siento que la dinámica de mundo que traemos está ya muy, sí, está muy metida dentro de nosotros y debe ser difícil salir. Pero quiero que me digan si estamos de acuerdo en algo. Si, para que esto cambie un poquito, Donald Trump debe perder la reelección en Estados Unidos. ¿Sí o no? Así rápido el sondeo. ¿Quién se anima a responder? Yo puedo animarme. Yo creo que más o menos, porque digamos que la alternativa pues es Joe Biden, que pues es que va a ser muy probablemente el candidato demócrata, y pues Joe Biden puede ser demócrata, probablemente va a llevar una ampliación en el sistema social y de seguridad social estadounidense, que además hace muchísimo tiempo de haber ocurrido, pero pues digamos que Joe Biden sigue estando... lo más liberal o lo más progresista de Estados Unidos sigue siendo bastante conservador respecto a nuestros propios criterios. Claro, yo igual que Santiago, bueno, después de que Bernie Sanders se bajó la semana pasada de la contienda, bueno, no sé, también tendría mis reservas de pensar, bueno, si era una condición necesaria que Trump no gane, no sé si tendría que plantearse tan así. No creo que haya una contraposición, digamos, muy profunda, más allá quizás, como dice Santiago, de que se universalice un poco el acceso a ciertos beneficios, a ciertas garantías por parte de un eventual gobierno demócrata. En todo caso, bueno, y apunto una cosita nada más, Daniel, porque me dejaste con eso de que yo, digamos, que era muy pesimista frente a la situación. Bueno, no, digamos que tampoco vamos a plantear que es una situación, digámoslo así, catastrófica, irreversible, lineal, ¿cierto? No tenemos por qué mirarlo así, lo tendríamos que mirar como una suerte de ventana de oportunidad, digamos, a la hora de replantearnos si realmente nuestros mundos sociales, nuestras formas de relación económica dependen simplemente de una disyuntiva, ¿cierto? Del capitalismo absolutamente salvaje, fundado en la exacerbación de la competencia y del lucro privado, o un capitalismo de Estado, digamos una suerte de capitalismo en el que el Estado interviene de alguna manera y regula las contradicciones. Quizás puede ser, creo que es posible, aunque sea un poco más complejo de pensar, sería posible prefigurar a partir de aquí nuevas formas de relacionamiento, y no estoy hablando de formas que sean realizables a corto plazo, sino, digamos, sobre todo teniendo en cuenta ese ruido que nos hace y ese susurro continuo de la crisis ambiental, podríamos llegar a pensar en otro tipo de configuraciones sociales. Hasta ahora, obviamente, no se nos pasan por la cabeza, simplemente seguimos pensando en la misma lógica. Como decías, Daniel, estamos dentro de un marco, ¿cierto?, que de alguna manera nos prefigura en términos representacionales y de imaginarios, pero quizás podría ser una oportunidad para empezar a pensar formas de relacionamiento no tan agresivas, digamos, con los otros, con el medio ambiente, en términos generales. Perfecto. Termino con María Alejandra aclarando algo. Cuando hablaba de Donald Trump, no me refiero tanto a las eventuales políticas internas de bienestar que puede asumir, me refiero más al liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial para mantener este equilibrio, podemos llamarlo malo, pero equilibrio que ha habido pues en las últimas décadas. Claro. Ahora sí, María. Claro, no, Daniel, lo que pasa con Donald Trump es que vemos, o sea, la situación de Donald Trump es una situación que no solamente está en Donald Trump. O sea, lo que nosotros vemos en Donald Trump tiene unos elementos, por ejemplo, negacionistas, como vemos aquí más cercanamente con el caso de Bolsonaro.
Entonces, acá esta situación, pues lo que se requiere, lo que hablaba Juan Diego de estas nuevas reconfiguraciones sociales que pueden surgir incluso bajo estas posiciones de estos líderes con una concentración de poder increíble, pueden salir, pues pueden haber unos mecanismos de control social o algunas situaciones que quizás hasta ahora nosotros no conocemos como socialmente pudiéramos reagruparnos o tener una nueva revolución o preferiblemente un nuevo contrato social. Daniel, ¿puedo extenderme algunas palabritas más o Yo, todavía nos quedan dos temas, Mari. No, dale, sigue con el otro tema. Dale, el otro sí, tema. porque precisamente vamos a abordar el papel del Estado hoy en día, ¿cierto? Entonces, venimos, digamos, en los últimos 40, 50 años ya de esta tendencia que llamamos el neoliberalismo, que lo que hace es ir reduciendo el tamaño y las responsabilidades del Estado, dejándole el equilibrio a la famosa mano invisible del mercado, pues que estamos viendo que no funciona en este momento de crisis. Entonces, ya venía, ahora cuando hablo de Estado, estoy hablando pues del Estado, digamos, como los nuestros, de estados occidentales, digamos, estos estados liberales, llamémoslo así. Entonces ya venía el Estado en una pérdida gradual de tamaño, de alcance, de capacidad, de legitimidad, ¿sí? Y esta crisis, como muchos han señalado, pues no va a acabar con el capitalismo, pero sí pone de manifiesto las debilidades y las consecuencias del capitalismo. Entonces hay una primera queja que está surgiendo entre la gente y es, venga, realmente el mercado no es el que nos está protegiendo en medio de esta crisis, debería ser el Estado, pero es un Estado que está debilitado y deslegitimado. Por un lado tenemos eso, ¿cierto? Entonces queda, digamos, golpeada la figura del Estado. Pero por otro lado estamos viendo surgir a ver, como la urgencia llama a los estados a actuar, entonces estamos viendo a los estados, por un lado, pues tomar estas medidas que ahorita mencionábamos, calificábamos como keynesianas, ¿sí? Pero también estamos viendo surgir un estado con mucho más control, ¿sí? Y estamos viendo incluso, y a mí me asusta un poco, que la gente está alabando modelos mucho más autoritarios de Estado, ¿cierto? Entonces ahora todo el mundo está feliz diciendo que en China fueron los mejores para controlar la pandemia y que eso es gracias a la autoridad del Estado y a la disciplina de los asiáticos, ¿sí? Entonces la pregunta o la invitación a la reflexión es, venga, ¿cuál es el papel del Estado, ¿cierto? ¿Y qué debería hacer? ¿Deberíamos caminar hacia estados nuevamente más benefactores? Pero también deberíamos preocuparnos de que el Estado se nos esté metiendo demasiado en la vida privada. Lo menciono porque el ejemplo del control que hacen en China, por ejemplo, es que diariamente tenés que tomarte la temperatura y publicarla en la app que controla el gobierno, que sabe dónde estás, ¿cierto? Sabe por dónde estás pasando. Entonces hay también una intromisión del Estado en temas que antes se consideraban de relevancia pues personal o íntima y que en casos de crisis pues mucha gente está dispuesta a ceder un poquito de esa libertad con tal de que le den seguridad a cambio. Entonces nuevamente dejo ahí la pregunta, ¿cómo es el papel del Estado ahora en la crisis y en lo que se aproxima? Empecemos esta vez entonces por Santiago Silva. Pues varias cosas. Yo estoy de acuerdo con vos, Dani, que inevitablemente el miedo convierte a un estado atractivo. Y claramente para los ciudadanos en este momento la prioridad es alguien que los proteja. Digamos que esa sensación casi paternal pues lleva precisamente al hecho de que los estados amplíen esa posibilidad de vigilancia, de control, de intervención. Hay que mirar algo particular. Obviamente pues nadie va a poner en este momento en duda el hecho de la cuarentena, pero digamos el poder de establecer una cuarentena, la posibilidad que tiene el Estado de que todos estemos guardados
en este momento es una cosa curiosa, es una cosa particular en un sistema democrático. Ahora, de nuevo, nadie le está poniendo en duda, tiene que mantenerse, aumentarse seguramente, pero ese consenso respecto al riesgo de la enfermedad pues va a pasar pronto, y una vez pase, esa posibilidad que tienen los estados de, yo puedo guardar a la gente durante varios días en sus casas, queda un poco como dando vueltas en el ambiente. El segundo elemento es la ampliación de los controles sobre los ciudadanos para poder en este momento hacer monitoreos de su estado de salud inicialmente, pero digamos que siempre queda abierta la puerta que ese tipo de información pues se pueda ampliar. Ahora, yo sí creo que hay unas limitantes en la capacidad que va a tener el Estado de ampliar, digamos, como esos sistemas de control. En China no es novedoso que hagan un poco lo que están haciendo y que hayan utilizado las herramientas que han utilizado, porque pues, el Estado siempre ha estado muy pendiente de controlar a sus ciudadanos y de ampliar un poco la forma como intervienen en sus vidas privadas para evitar cualquier tipo de disidencia, etc. En sistemas democráticos eso no es tan sencillo y digamos que todavía quedan muy buenos controles para establecer limitantes a eso. Entonces yo creo que va a haber un impulso similar al péndulo que hablaba ahorita. Va a haber obviamente un impulso por ampliar este tipo de controles, pero es muy insostenible en un sistema democrático que funciona relativamente bien. Mantener eso más allá de la urgencia de la enfermedad o de la pandemia. Una vez pase la pandemia, considero yo pues que no va a ser sino la desmontada de muchos de ese tipo de mecanismos que se hayan llegado a establecer, teniendo presente que tenemos ejemplos cercanos, sobre todo en democracias en Europa Occidental, donde ha habido impulsos por intentar controlar un poco más a la población que incluso se han encontrado con dificultades. En Estados Unidos, por ejemplo, la autonomía estatal ha hecho súper difícil establecer una cuarentena nacional. Aquí mismo en Colombia hemos tenido dificultades para implementar la cuarentena y varias de las medidas que ha tomado el gobierno nacional y los gobiernos locales lo que muestran de alguna manera es lo que uno podría llamar como la ineficacia del control de las democracias, que es un poco el dilema en el que muchos ciudadanos se encuentran, y es un Estado autoritario probablemente sería más efectivo para controlar este tipo de cosas, pero precisamente esas limitantes son las que nos ayudan a proteger ciertas libertades civiles. Entonces, alcanzar ese nivel o ese equilibrio va a ser difícil, pero yo le tengo confianza un poco a la forma como las democracias son capaces de sortear ese tipo de cosas y de tentaciones y de reacomodarse una vez las crisis hayan pasado. Gracias, Santiago. Continuemos con María Alejandra para ver qué piensa de este tema del Estado. Recuerda prender tu micrófono, María. Gracias, Daniel, y gracias, Santiago. A ver, Daniel, yo creo que más que deslegitimizado que el gobierno, como lo presentaste ahora, yo creo que aquí estamos viendo, estamos siendo testigos de una distancia percibida muy grande entre los individuos y el gobierno. O sea, yo creo que esa percepción de distancia es algo que ha erosionado muchas cosas y muchas instituciones sociales. Cuando ahorita hablaba de este nuevo contrato social, es que nosotros en estos momentos estamos, la mayoría, ya sea silenciosa o ya sea activamente, pero en redes sociales, está siendo gobernado por personas con una muy alta concentración de poder y por ende peligroso. Entonces nosotros venimos entregando voluntariamente nuestros derechos y libertades no solamente a cambio de lo que decía Santiago, lo que decías tú de tener bienestar o salud, pero también a cambio de tener acceso a una red social gratuita o a ciertos intercambios sociales. Entonces hay varios problemas en la democracia actual, y una de ellas es la similitud tan grande que existe en estos momentos con un populismo autoritario y nacionalista. Entonces, por un lado existe esta mayoría silenciosa que es fácil de dominar en redes sociales, que es manipulable, de alguna manera comprable con muy poco, incluso en los momentos de las elecciones, y por el otro lado existen estas pocas personas, líderes con mucha concentración de poder. Cuando hablo líderes, no solamente me estoy refiriendo a líderes dentro en lo político, sino que estas personas que tienen muchos, o sea, esta arrogancia al gobernar, que pueden venir de diferentes tipos de instituciones, son personas que están
sintiéndose y que están ganando o se les está dando poderes o autoridad legítima para juzgar lo que está bien o lo que está mal en términos de medidas que afectan a todo el mundo. Y además es que están muchos en capacidad de apretar el gatillo, porque ante sus seguidores y sus fieles seguidores están presentándose como salvadores. Entonces, estos líderes son de mucho poder, o sea, generalmente no son grupos de líderes, generalmente estamos hablando de una concentración de poderes en individuos particulares, ya sea en el gobierno, en las empresas, en los científicos, en ONGs, en movimientos sociales, pero unas personas en particulares que tienen un efecto halo y asumimos que la concentración está en cierto tipo de actores, pero no necesariamente. Pero por otro lado, Daniel, yo creo que aquí hay un tema de esperanza grande, creo que estamos viendo también unos temas de unos valores cívicos y altruistas grandes y genuinamente que están surgiendo, y unas colaboraciones solidarias con un norte claro en el bien común, donde tenemos la academia participando o neutralizando de alguna manera estos poderes. Y ahorita alguien hablaba de un comentario sobre el pesimismo, y Daniel, de hecho, también hablaba del pesimismo. Hay una frase de Saramago súper chévere que dice pues que los pesimistas son los únicos que van a ser capaces de cambiar el mundo, porque los positivos están matados con él, pues están encantados con el mundo. Entonces, que si van a surgir cambios, precisamente van a salir de las posiciones de quienes puedan ser racionalmente pesimistas, pero emocionalmente conectados con una esperanza, Daniel. Gracias, María. Demos la palabra a Juan Diego, ¿cierto, Juan? Entonces, la pregunta es esta, al Estado. ¿Qué le está pasando al Estado en este momento y va a cambiar el Estado en el futuro después de la crisis y hacia dónde? Bueno, retomo mucho de lo que ya dijeron María Alejandra y Santiago. Bueno, lo primero, comprender la complejidad de la situación actual en términos de, bueno, la humanidad a lo largo de la historia ha tenido muchísimas pandemias, pero es la primera vez por lo menos en la que se encuentra en una casi que cuarentena global. Cerca de un tercio de la población del mundo está confinada de manera obligatoria. Eso, digámoslo así, ha generado que exista un incremento del control social que en algunos casos ha derivado en excesos, ¿cierto? Excesos que tienen que ver con recortes de derechos, con militarización, uso desmedido del aparato represivo estatal, lo cual de alguna manera complejiza aún más el tema. Como dice Santiago, yo no sé qué tanto pueda uno perfilar a partir de este momento una suerte de continuidad de este estado, digámoslo así, de excepción, por lo menos en términos de las medidas, tanto las progresivas, ¿cierto? Las que generalizan y universalizan garantías, etcétera, etcétera, como tampoco frente a las más retardatarias y las más represivas. Yo creo que, digamos que la deriva que se tome a corto plazo va a depender sobre todo de la capacidad que se tenga en términos de resistencia del aparato económico, que de alguna manera, gracias a las medidas estatales que se tomen, permita, digamos, contener lo que podría llegar a pensarse como la posibilidad de un estallido de la crisis dentro de la crisis, ¿cierto? Es decir, una radicalización de un montón de contradicciones que de alguna manera empiezan a presentarse o hacerse cada vez más visibles dentro de ciertos contextos, contextos que tienen o que están atravesados con elementos como el género, como la clase social, como la raza, etcétera, etcétera, y que tienen que ver con las maneras diferenciales en que nosotros estamos experimentando la crisis. Si bien la crisis nos une, la pandemia es una enfermedad que nos convierte en iguales, nos vincula en cuanto a seres finitos, también es cierto que la manera de experimentar la pandemia no es la misma entre todos, ¿cierto? No es lo mismo experimentar la pandemia teniendo una situación económica, digámoslo, boyante o por lo menos tranquila, que experimentarla con unos ingresos, digámoslo así, casi que insuficientes para subsistir un solo día. No es lo mismo experimentar la pandemia como
como mujer que como hombre, claramente vemos una revalorización de los trabajos reproductivos, los trabajos de cuidado, pero sabemos que también dentro de la cuarentena se incrementan, se profundizan, se radicalizan formas de violencia y formas de agresión contra mujeres. No es lo mismo vivir la experiencia de la pandemia como un individuo, digámoslo así, no racializado, vivirlo como un individuo discriminado racialmente, ¿cierto? No es igual. Vemos las tasas de muertes en Nueva York, por ejemplo, en donde hispanos y poblaciones negras son las más afectadas por un asunto que está atravesado por clase y una serie de problemas históricos, ¿cierto? No es lo mismo experimentar la pandemia como un anciano de 80 años que como un joven de 25, ¿cierto? En términos de, bueno, ¿y quién se ocupa de mí como anciano? ¿Quién es el que me tiene que dar a mí ese cuidado que supuestamente yo tendría que tener conmigo mismo? Entonces ahí empezamos a mirar la intervención del Estado como algo que tiene, por lo menos, multiplicidades de perspectivas. La intervención del Estado parece ser muchas veces se da partiendo de presupuestos que no consideran este tipo de diferencialidades. Entonces, está bien que exista una suerte de universalización en cuanto a garantías, pero habría que mirarlas en términos relativos de acuerdo con el sector poblacional, en donde no se reciben de la misma manera. Vale. Gracias, Juan. Uno de los autores que yo he estado siguiendo, pues, como en sus opiniones sobre esto es Harari, el historiador israelí, y él, pues de su último texto salió como una especie de cuadrante de dónde podría situarse, digamos, la acción de los estados, pero también creo que es aplicable a los individuos, ¿cierto? Y con esto abordamos como el último tema, que es el de las sociedades, cómo van a cambiar. Básicamente en el cuadrante de Harari hay como dos grandes elecciones, ¿cierto? Una es si vamos a tender a aislarnos o a cooperar entre nosotros. Insisto, esto aplica para los estados, pero fácilmente también aplica para el edificio donde usted vive, ¿cierto? Y la otra es, vamos a privilegiar los modelos autoritarios o vamos a privilegiar los modelos donde la ciudadanía está empoderada y hace parte de la solución, ¿cierto? Digamos que es un sujeto activo y no simplemente pasivo de la acción del Estado, ¿sí? Entonces, digamos que Harari nos ubica como en ese cuadrante para obligarnos a tomar decisiones y digamos, a ubicarnos en ese espectro. Entonces viene la reflexión sobre la sociedad. En todos estos días de pandemia, pues hemos visto desde los comportamientos más egoístas, muchas veces, salir a comprar 42 rollos de papel higiénico, aparte de insensato, pues ¿cierto? Genera un desabastecimiento para los demás vecinos. Pero también hemos visto, ahí ponía un ejemplo pues de muchos, pero también hemos visto muchísimas reacciones solidarias por parte de la gente, pues no más el día de ayer en la ciudad de Medellín se recogieron 13.000 millones de pesos, ¿cierto? De donaciones para poder ayudar a los damnificados. Vemos también una cantidad de iniciativas, que los mercaditos, en fin. Entonces vemos como que en nuestra sociedad ya podemos identificar ambos tipos de comportamientos, ¿cierto? El que se aísla y quiere todo para él y se protege solo, o el que busca ayudarle a los demás. La pregunta entonces, y esta vez la vamos a empezar por Santiago, es ¿qué enseñanzas le deja esta crisis a nuestra sociedad? ¿Sí? Y ¿qué te gustaría o qué les gustaría a ustedes que nuestra sociedad aprendiera de todo este mierdero en el que nos hemos metido? Dale, Dani. Estoy teniendo un poquitico de problemas de conexión. Si me escuchan raro o se corta, me avisan, por favor. Yo creo que hay dos elementos. El primero es, efectivamente, sí, hay un montón de expresiones de solidaridad, de altruismo, de empatía que están sucediendo de forma absolutamente espontánea y de las que nos enteramos, sea porque o participamos de alguna o porque en redes o porque los noticieros. Hay una en particular que yo le he hecho un poquito de bulla, incluso escribí una columnita al respecto porque me pareció muy bonita y era la mesa como de trueque de donaciones, que es, digamos que la primera que conocí creo que era de México,
luego apareció una en Frontino aquí en Antioquia, muy bonita, y luego empezaron a aparecer, digamos, en varias ciudades del país. Es básicamente una mesa en la que la gente pone un letrero que dice, si te sobra, si te sobra dona, si te hace falta toma, y pues la gente deja ahí cositas de mercado, de todo, pues bolsas de arroz, bolsas de lentejas, de frijol, panela, bueno, etcétera. Y digamos que ha tenido como eso, ha habido una replicabilidad de un ejercicio que además es muy sencillo, pero que está dando por sentado dos asuntos. Primero, pues obviamente está suponiendo solidaridad en los demás. El que pone la mesa está esperando que la gente responda a su llamado de deje lo que le sobra, está confiando en que los demás son solidarios. Y segundo, pues también está confiando en que el que lo va a tomar lo necesita realmente. Entonces es una belleza, a mí que me gustan los experimentos con mesitas, es una dicha de ejercicio, pero creo que pone en manifiesto una cosa muy interesante, que le está dando muchas vueltas precisamente para esta conversación que habías propuesto, Dani, y era si esto nos va a aumentar la prosocialidad, que es esa preocupación por los demás. Y un poco la conclusión a la que estoy llegando, que me parece bonita en sí misma, es que no nos la va a aumentar porque ahí está, pues y ahí siempre ha estado, y en ocasiones necesita unos empujoncitos, y en ocasiones necesita unas canalizaciones, en ocasiones necesita una crisis como esta para que la veamos, pero esa prosocialidad está ahí. Pues el jueguito de la mesa funcionó tan bien y se ha estado moviendo tanto precisamente porque todos contamos con esas tecnologías sociales de ayudar a los demás. No solo eso, digamos que revisando varias cosas para algunos ejercicios las últimas semanas, uno se encuentra con un montón de voluntarios espontáneos. Gente, entonces estaba hablando con uno que está trabajando y llevando mercados a La Torre, al barrio de La Torre aquí en Medellín, y me estaba contando que él no había sido nunca voluntario. No es que haya voluntarios que han sido voluntarios y empezaron a hacerlo dirigidos a recoger mercado y ayudas en este momento, sino que hay un montón de gente que nunca había hecho nada por el estilo y que se están tirando, digamos, de cabeza a intentar montar iniciativas de voluntariado y de ayuda a los demás. Entonces, insisto, creo que hay una línea muy bonita de cuando llegamos a momentos particulares, digamos que tenemos ese capital está ahí presente, con eso podemos contar para ayudarnos. Sin embargo, sí quiero plantear, y con esto termino un poco, que hay un elemento que me parece fundamental que esta crisis ha despertado en términos de esas disposiciones a ayudar a los otros, y es particularmente empatía. Ahorita creo que era Juan el que estaba haciendo referencia al montón de pequeñas crisis que estaban dormidas y que estamos, digamos que no conociendo, porque las conocíamos, pero estamos revalorando en este momento. Una de las más particulares y más llamativas y más trágicas es la violencia intrafamiliar y la violencia de género. El hecho de que nos encerraron, nos crearon una situación rarísima. Esto es un experimento social extrañísimo, que nos encerraran durante un mes, probablemente más tiempo, en nuestras casas, y que eso empezara un poco como a revolverar un montón de problemas que estaban ahí presentes. El hecho de que pasando más tiempo en las casas aumente la violencia intrafamiliar y la violencia de género, lo que hace es un llamado gigantesco en términos sociales a que eso tenemos que abordarlo, tenemos que resolverlo, tenemos que diseñar mejores políticas, tenemos que diseñar mejores programas para abordar ese problema que está ahí presente. Pero no solo eso, el hecho de que haya gente que está violando la cuarentena porque no tiene con qué comer, que estén en varios barrios de Medellín poniendo banderas rojas en las ventanas y los balcones porque se les está acabando la comida. Habla también de la desigualdad sistemática en la que seguimos viviendo. Entonces, insisto en que el experimento rarísimo, trágico, entre otras muchas razones, pero presente, de que nos estén obligando a esta cosa tan extraña, nos está poniendo sobre la mesa un montón de problemas que no estábamos de pronto reconociendo, dándole la importancia suficiente. Y lo último es, las medidas están siendo muy complejas, están siendo muy difíciles, pero probablemente van a ser muy parecidas a lo que vamos a necesitar para abordar el cambio climático. Yo creo que este está siendo una especie como de piloto, de preparación. Nos dieron la posibilidad de que hiciéramos una previa, un simulacro. Este es el simulacro de lo que nos va a tocar hacer para resolver ese otro problema gigantesco, que es nuestro problema, es el problema de esta generación. El problema de nuestra generación es resolver el cambio climático, y esto nos está permitiendo ver lo difícil y lo complejo que va a ser movilizar a las personas, movilizar a los políticos, movilizar los recursos económicos, intentar reajustar el sistema social económico para abordar ese problema gigantesco. Pero nos permitió, de una manera extrañísima, insisto, vivir un pedacito de eso. Y creo que eso también va a ayudar mucho y va a generar unos buenos argumentos para la discusión que se viene después de que superemos esta crisis alrededor de muchos de esos problemas que no estábamos reconociendo, y en particular ese problema del cambio climático. Y esa es una ventaja alrededor de este experimento de empatía que creo que no podemos desconocer.
Gracias, Santiago. Quiero escuchar ahora a Juan Diego. Voy a volver sobre el tema de este cuadrante de Harari, porque es que permite simplificar, ¿cierto? Estábamos hablando, Santiago estaba hablando de una cantidad de manifestaciones de una sociedad que coopera, ¿cierto? Me parece bien, pero en el otro eje del cuadrante hablábamos del autoritarismo versus una ciudadanía empoderada. Y creo que esta elección pues no es del gobernante, ¿cierto? Es más del pueblo que elige a los gobernantes y quisiera saber ahí también si esto que está pasando, por lo menos en Colombia o en Medellín, nos está dando pistas de hacia dónde quiere la gente que se dirijan sus gobernantes. Aquí estaba leyendo un ejemplo que me parece muy bueno para ilustrar esto. El presidente de Filipinas, que es uno de estos cafres de talla internacional, ordenó matar a quienes violen la cuarentena, ¿cierto? Obvio, así es muy fácil mantener el orden, ¿cierto? Usted sale, lo matan, entonces uno no va a salir, ¿cierto? El polo opuesto, digamos, es, no sé, tengo entendido, por ejemplo, que en Suecia las restricciones de movilidad son muy pocas, o incluso en Alemania siguen saliendo, ¿cierto? Es una ciudadanía mucho más empoderada, consciente, informada, que en ese sentido requiere menos esa presencia militar del Estado que lo haga obedecer. Entonces también me interesaría, Juan, que reflexionaras en ese otro sentido. Sí, hay una cosa muy importante que estás tocando ahí y que tiene que ver justamente con la forma en que se utiliza el lenguaje dentro de la crisis. Hay un rasgo llamativo en muchas aproximaciones por parte de gobiernos y por parte de las poblaciones que cargan de un sentido, digamos, beligerante, ¿cierto? Militar, ¿cierto? Estamos en una guerra en contra de es nuestro enemigo invisible, etcétera, etcétera. Se utilizan metáforas de la Segunda Guerra Mundial, se utiliza todo tipo de metáfora guerrerista. Eso tiene, digamos, un lado positivo, de alguna manera genera cohesión social, ¿cierto? Una idea de es necesario unirnos y vincularnos con una suerte de causa común, ¿cierto? Necesitamos ser solidarios en esta situación, pero más allá de ese efecto pragmático, genera por lo menos dos grandes problemas. En primer lugar, digamos que este tipo de discurso lo que hace es generar una suerte de comportamientos, una suerte de percepciones frente a la pandemia que terminan por, de alguna manera, sacar a la luz o sacar a flote nuestro policía interno, ¿cierto? Esa idea según la cual todos adentro tenemos un vigilante del orden social, ¿cierto? Tenemos que hacer respetar el orden social. De esa manera nos convertimos muchas veces en vigilantes de nuestros vecinos, de los demás, ¿cierto? Estamos prestos a delatar las violaciones de la cuarentena, ¿cierto? Sentimos una suerte de compromiso frente a eso y además de eso, que es lo más complejo, se genera una suerte de aceptación tácita o incluso muchas veces explícita frente a la adopción de medidas, digámoslo, represivas, ¿cierto? Y ejemplarizantes frente a ciertos sectores sociales. Sabemos que muchos sectores sociales no salen a la calle por simple indisciplina, ¿cierto? O porque no estén unidos en la guerra, ¿cierto? Utilizando el discurso, sino simplemente porque son sectores sociales que no ven otra alternativa para sobrevivir que salir a las calles, ¿cierto? Digamos, es algo que podemos ver en nuestro contexto latinoamericano y en cualquier contexto global dentro de este episodio que estamos viviendo. Luego, como segunda consecuencia de ese tipo de discurso, lo que encontramos es una suerte de ocultamiento frente a las causas que subyacen al problema que estamos atravesando. Es decir, pocas veces se trata de explicitar, por ejemplo, qué incidencia puede llegar a tener el crecimiento o la expansión de las fronteras agroindustriales, los monocultivos, la ganadería extensiva, ¿cierto? Con estos episodios de zoonosis. Ya sabemos por muchos estudios al respecto que existe una correlación directa, ¿cierto? Entre, digamos, esa devastación de nuestro aparato económico respecto a entornos naturales y la aparición de enfermedades que no tendríamos en principio por qué tener nosotros los seres humanos. Poco entonces contribuye el discurso belicista frente a esto.
Eso nos pone en un escenario, digamos, particular. De alguna manera se crea solidaridad entonces entre nosotros. No sabemos realmente esa solidaridad qué límites tenga, qué perdurabilidad tenga, hasta dónde pueda llegar a sostenerse. Esperamos que esos gestos loables, esos gestos solidarios, de cooperativos que se dan en muchos niveles, digamos, puedan adquirir una cierta dimensión trascendente respecto de alcanzar una dimensión trascendente respecto de esta coyuntura. Pero me parece a mí que es importante, sumando a lo que decía Santiago, que de alguna forma estos gestos solidarios alcancen una dimensión política y que efectivamente nos preocupemos y nos preguntemos, bueno, y justamente atando con el tema de la crisis ambiental que muy bien menciona Santiago, realmente lo que estamos haciendo es algo suficiente para digámoslo así, detener eso que se nos viene, que seguramente vamos a tener que enfrentar dentro de un futuro no muy lejano. Es decir, ¿será que simplemente nos basta con tener lazos de solidaridad, comportamientos éticos respecto de un montón de situaciones, de conflictos ambientales, etcétera, etcétera? ¿O sería necesario quizás incluso cuestionarnos que, si bien son necesarios y son muy loables ese tipo de gestos éticos, sería también importante intentar dar un salto en términos políticos, ¿cierto? Es decir, que ya exista propiamente una conciencia, una suerte de apropiación de una situación que de ninguna manera está, digámoslo así, separada de nuestra supervivencia, de nuestras existencias cotidianas. A mí, simplemente como para atar con el inicio de qué me gustaría que aprendiéramos frente a esta situación, claro, porque el asunto es, nosotros vivimos esta situación y eso no implica tener una experiencia frente a la situación o adquirir un aprendizaje. Parece que el proceso de aprendizaje exige una reflexividad, exige una tarea activa por parte de los individuos que se encuentran inmersos dentro de una situación específica. Es decir, no se aprende simplemente de manera mecánica o automática. Lo que tenemos que hacer es entonces construirle un sentido a esto que está pasando, ¿cierto? Más allá de cualquier sentido que podamos pensar que tiene en términos religiosos o que la naturaleza nos está dando un mensaje, etcétera, etcétera. Pensamientos muchas veces ecogenocidas, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer nosotros es, de alguna manera, intentar significar lo que está sucediendo. Esa significación nos permitiría entonces, a partir de ese sentido construido, proyectar o prefigurar posibilidades de futuros alternativos. Me parece que eso es lo más importante, alcanzar un grado de reflexividad respecto de todo eso que estamos viviendo, generar un sentido y a partir de ahí dar un salto que trascienda simplemente el comportamiento ético o los lazos de solidaridad necesarios que se encuentran en un nivel, digámoslo así, eminentemente ético. Gracias Juan. Creo que ahí dijiste un par de cosas que son importantes, sobre todo eso que ojalá hayamos aprendido. Vamos a terminar con María Alejandra entonces sobre esta pregunta y ya pasamos como a cerrar el foro que se nos está extendiendo. María Alejandra. Bueno, a ver, varias cositas. Gracias por traer esta dicotomía o estas opciones de Harari entre aislarnos y cooperar o optar por esas decisiones autoritarias o de empoderamiento. Yo creo que aquí vamos a tener unas soluciones híbridas o soluciones momentáneas y nos podemos estar moviendo pendularmente por las razones que tanto Juan Diego como Santiago han hablado. El tema de la prosocialidad es un tema también que nosotros podemos mirarlo desde otra perspectiva y es como desde el instinto gregario que tenemos los seres humanos, o sea, ese instinto biológico que nos hace estar con otros. Hay una antropóloga cultural que se llama Margaret Mead y hay una anécdota. Alguien le preguntó a ella cómo nosotros podemos identificar o cómo sabemos cuáles son esos vestigios de humanidad y qué fue lo de civilización y qué es lo que nos da cuenta absoluto de que tenemos las primeras civilizaciones humanas. Y esta persona, Margaret Mead, respondió: el primer indicio de una civilización humana fue cuando nosotros encontramos un hueso reparado,
porque encontrar ese hueso reparado da cuenta de que un ser humano cuidó a otro. Y eso ya a nosotros nos da una diferencia muy grande entre lo que pasa en el reino animal. A ver, hay varias cositas. Primero, entre más tiempo dure la crisis, más difícil o más pronunciados van a ser los daños económicos, políticos, sociales, psicológicos e incluso nuestra capacidad de reflexionar sobre ellos. Yo estoy de acuerdo con Santiago que la crisis de esta generación es el cambio climático, pero sí estoy... Gracias, sí, Hugo, mira, sí, el fémur, exactamente. Pero no solamente es el cambio climático, acá tenemos yo creo que dos elementos grandes. Tenemos una, vamos a ver cómo hay una observación se va a aumentar el nivel de desigualdad y por eso el tema de la desigualdad va a ocasionar unos problemas que necesitarán unas medidas igual de radicales a las que nosotros podemos manejar las graves consecuencias del cambio climático o del COVID-19. Entonces también vamos a ver que para el manejo de la desigualdad, con todos los efectos colaterales que tiene y todas sus implicaciones, también necesitaremos decidir en momentos o aislarnos o cooperar o optar medidas autoritarias o de empoderamiento. Entonces, el tema de la desigualdad creo que es un tema grande. No podemos descuidar, definitivamente la libertad está en peligro, la arrogancia está reinando, los problemas están pasando en todas partes, tenemos una situación de universalización de problemas y definitivamente necesitamos seguir planeando en términos de escenarios y bueno, y esperar lo mejor, pero preparados para lo peor de lo peor. Muchas gracias, María Alejandra. Yo, para ir cerrando, quiero sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Lo primero es que es imposible adivinar lo que va a pasar en el futuro. Eso creo que lo dejaron claro. Uno sospecha, pero valía la pena que nos lo dijeran. Lo segundo es que, si bien aquí mencionamos como algunos puntos extremos, ¿cierto? El aislacionismo, la cooperación, pues entendemos que la realidad nos llevará a unos puntos intermedios, no en toda la mitad, ¿cierto? Tal vez más a un lado que al otro, pero sí, pues, no es tan fácil de simplificarlo. Lo tercero es que el papel del Estado vuelve a ser importante ahora, pero no estamos seguros de por cuánto tiempo va a ser así. Voy a terminar con una pregunta que quiero que me la conteste cada uno en 20, 30 segundos nomás. Todo el mundo está hablando de que el mundo está cambiando, o de que el mundo debe cambiar, o de que el mundo tiene que cambiar, pero poca gente, por lo menos poca gente he visto que nos diga en qué cambió esa persona, ¿cierto? Entonces me gustaría, ya saliéndonos un poco de sus títulos académicos, que nos cuenten cada uno de ustedes en esta crisis, esta cuarentena, qué creen, ¿cierto? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Qué creen que cambió en ustedes que nos permita ilusionarnos con que el mañana será mejor? Empezamos por María Alejandra, que tiene la cara más sonriente. Bueno, no, es que estaba aquí pensando en tu pregunta. Yo creo que aquí es un tema de volver a empezar de cero. Entonces es un tema ni siquiera de capitalizar o de aprender en lo que está ocurriendo, sino a tener el valor de poder empezar de cero sin arrogancia y saber como que necesitamos desaprender una cantidad de cosas que orgullosamente habíamos acumulado en modelos mentales, conocimientos y asuntos que habían funcionado en otros momentos. Entonces, para mí la gran señal acá es que nos toca un poquito pensar con una tabla rasa nuevamente. Gracias, María. Vamos con Juan Diego. Bueno, más o menos en la misma línea de María Alejandra, yo sobre todo pienso en términos, digamos, esperanzadores, esa posibilidad que se hace o que se abre nuevamente para justamente pensar en
futuros alternativos, en futuros realmente transformadores. Eso me parece a mí una gran ganancia dentro de esta situación que estamos viviendo. No teníamos un mundo perfecto, teníamos un mundo lleno de contradicciones, contradicciones que siguen vigentes y que se expresan cotidianamente. Sin embargo, de alguna manera, esta situación lo que ha hecho o lo que nos ha permitido es adquirir una suerte de conciencia frente a la persistencia, la radicalidad, la agresividad de esas contradicciones que vivimos en nuestros mundos sociales. A partir de ahí, me parece entonces importante cómo, de alguna manera, si logramos, retomando lo que decía hace un momento, si logramos significar esta situación, podríamos llegar quizás a pensar en una posibilidad de una suerte de coexistencia un poco más, digámoslo así, más solidaria, no solamente entre seres humanos, que es una perspectiva, digámoslo así, reducida a la especie, sino pensándolo en términos de nuevas relaciones, incluso de solidaridad respecto del mundo natural. De alguna forma, dentro de toda esa catástrofe que estamos viviendo, me parece que ese es el punto más importante, digamos así, esa suerte de posibilidad de pensar en un futuro abierto al cambio, abierto a las transformaciones. Gracias, Juan Diego. Terminamos con Santiago y su aprendizaje de esta crisis. Hay un psicólogo es un psicólogo moral muy bacano, se llama Jonathan Haidt. Tiene un libro que se llama La mente de los justos, que lo recomiendo así a cualquiera que quiera leer un poquito sobre psicología cognitiva. Y Haidt tiene una propuesta, y es que digamos, el comportamiento general, la forma como funcionamos como seres humanos, se podría resumir con una metáfora muy sencilla, es decir, que nuestro comportamiento es 90% de primates y 10% de abejas. El 90% de primates es adaptativo, resiliente, intenta resolver cosas de forma técnica, dura y medio individualista. Ese 90% es el que nos tiene a todos encerrados acá encontrando soluciones rápidas a problemas. Yo, por ejemplo, me tuve que venir a sentar de aquí detrás del closet porque se me estaba descargando el celular y más o menos lo resolví, creo que sin muchos traumatismos. Sin embargo, hay un 10%, que es el más bonito de todos, el 10% de abeja. Ese 10% de abeja es el cooperativo, ese 10% es el que explica nuestra actual posición como especie, es el que explica que efectivamente estemos o ya hayamos llegado donde hemos llegado. Y ese 10% es genial, es porque es el que nos permite encontrar la preocupación por los demás, porque ahorita la profe María Alejandra estaba planteando también como ese signo de la civilización. Esa metáfora funciona muy bien. Yo creo que el gran aprendizaje de esta experiencia, tanto de estar aquí encerrados como de encontrar las historias de las personas que no han podido encerrarse o que tienen dificultades para hacerlo, de cómo el sistema, tanto político como económico, con muchísimas dificultades y traumas, ha dado un giro gigantesco para intentar acomodarse a esta situación, nos da cuenta de esos dos sistemas funcionando y siendo capaces de resolver problemas. Entonces, ver en acción que somos capaces de encontrar las soluciones técnicas a ciertos problemas muy complejos que tenemos, pero a la vez que nunca olvidamos y tenemos a la mano esa disposición a preocuparnos por los otros, esa disposición a resolver problemas colectivos, esa disposición a asumir costos y asumir sacrificios personales por el bien común, creo que es un poco la lección que saco de estos primeros 30 días encerrados y probablemente de los que vengan. Muchas gracias, Santiago. Yo quiero compartirles 2 o 3 cosas que yo mismo he aprendido, algunas de ellas banales, ¿sí? Aprendí a teletrabajar. Puede parecer una bobada, pero realmente creo que es algo que debe quedar para la ciudad del futuro. También me he dado cuenta de la cantidad de necesidades, entre comillas, que creíamos tener y que en realidad no tenemos, ¿cierto? Yo creo que uno puede vivir una vida, en todo caso yo, más simple de lo que es. Y lo tercero, y comulga un poco con lo que dijo al final Santiago, es que necesitamos ser más solidarios, siempre, ¿cierto? Porque de una situación de estas, ninguna persona puede salvarse sola, ninguna sociedad puede salvarse sola, ninguna nación puede salvarse sola, ¿cierto? Entonces me queda muy claro la urgencia que tenemos de cooperar. Y ya como una reflexión, digamos, más desde el punto de vista político, yo sí creo que por lo menos en Colombia tenemos que, no voy a decir recuperar, sino que tenemos que tener por fin un estado de bienestar que nunca hemos tenido y que nos cogió la noche para tenerlo y nos está pasando pues
el tren por encima, precisamente por no tenerlo. Amigos, sé que quedan muchas preguntas. Yo invito a los panelistas a que revisen en la lista de comentarios, que hay algunas preguntas dirigidas a ustedes, particularmente María Alejandra, y ya no nos queda espacio aquí, pero hablaste varias veces de un nuevo contrato social. Qué bueno sería que lo pusieras en palabras y yo te ayudo a compartirlo, porque por ahí nos están preguntando por eso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. La idea es que sigamos teniendo este tipo de foros. Dentro de 8 días queremos tener un foro que nos hable de cómo el plan de desarrollo de Medellín y de Antioquia, que estaban justo en construcción, deberían revisarse a la luz de lo que está pasando, ¿cierto? Son documentos que empezaron a construirse antes de la pandemia y ya obviamente estamos ante sociedades muy distintas. Entonces, ¿cómo deberían redireccionarse los planes de desarrollo? Va a ser el tema del foro del próximo lunes. Muchísimas gracias, María Alejandra, muchísimas gracias a Juan Diego, muchísimas gracias, Santiago. Me moría de ganas de tener esta conversación porque todas estas son preguntas que yo mismo me estoy haciendo y de verdad yo intento ser optimista, pero me cuesta. Y ustedes creo que nos dieron a muchos pues como algunos elementos de juicio interesantes. De verdad, muchas gracias por asistir pues por atender nuestra invitación y por todo lo que nos dejaron hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel, y gracias a todos. Gracias, Santiago. Santiago, María Alejandra. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.